para mí es como entrevistar a un famoso al que admiras y que por fin tienes la ocasión de, bueno, a ver, ya he tenido ocasión de estar contigo, fuiste profesor nuestro, tanto de Elena como mío, en el curso de experta de psicología deportiva y coaching, pero volver a encontrarnos, pues es esa sensación de decir, joder, esta persona a la que tanto admiras a nivel profesional y que puedas tener este rato, además que sabemos que tienes muchísimo trabajo y que hayas podido dedicar este ratito a conversar con nosotras, de verdad que es un lujo. Nos sentimos súper afortunadas. En este caso, Alejo, tienes una actividad incansable y admirable para darle a la psicología deportiva la relevancia y la visibilidad que realmente pues, estamos convencidos que lo tiene, ¿no? No paras. Ahora vamos a contar un poquito tu currículum, muy resumido porque si no, no terminamos. Pero sí que es verdad que una de las cosas que a mí me gustó muchísimo en el curso y que se me quedaron muy grabadas es esa convicción que tienes y que transmites en todo lo que haces de la importancia de la psicología deportiva. Ya no solo para el rendimiento del deportista, que es verdad que es importante, sino en el cuidado, en el bienestar de todos sus factores. Y el hecho de que incluyeras ese módulo de emociones en el curso decía mucho, ¿no? De que la psicología deportiva no es solo conductual, no solo nos fijamos en si el deportista mejora o no mejora su rendimiento, su técnica, sino que él se encuentra bien, él o ella, bueno, pues que su rendimiento al final es un producto de que realmente el deporte está en sintonía con el resto de su vida. Eres psicólogo del deporte con más de 20 años de experiencia profesional, que se dice pronto, en deportes como el fútbol, hasta en Almería, en el Club Atlético de Madrid, en atletismo en la Federación Española. Ahora te he visto también en Facebook, hace poco estabas en un congreso de eSports, o sea, que me parece también súper interesante porque debe de tener un puntito de la psicología también muy interesante. Eres coordinador de la sección de Psicología del Deporte y director de la revista de Psicología Aplicada al Deporte y el Ejercicio Físico en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, de la Psicología de Madrid. Vamos, lo que decíamos, una actividad imparable además y que creo que todos los psicólogos y todas las psicólogas que nos estamos introduciendo en este ámbito te tenemos que dar las gracias, lo primero, por abrir brecha, ¿no? Porque es muy importante. La primera pregunta que nosotras te queríamos hacer va un poco en relación con el título de la entrevista, este título de Ganando el partido a los estigmas sobre la psicología, ya no solo del deporte, pero sí, en este caso en concreto, la psicología deportiva. ¿Cómo ves tú la psicología del deporte en nuestro país? ¿Ha avanzado? ¿Está estancada? ¿Qué sientes tú con tanta experiencia? Bueno, en primer lugar, Carla Elena, gracias por la invitación, por contar conmigo. Gracias también por tus palabras de reconocimiento en general. Y eso de famoso, bueno, conocido por lo menos y tratando de hacer lo mejor posible mi profesión. Y un poco en la línea de lo que tú comentabas también, buscar promocionar, por un lado, la psicología del deporte y también fortalecer, desarrollar lo que es el rol y las funciones profesionales del psicólogo del deporte. Cuando hablo de psicólogo, hablo tanto de psicólogos y psicólogas, ¿vale? Un poco para no repetir, aunque mismamente como tú nombrabas antes el colegio de psicólogos, antiguamente era el Colegio de Psicólogos de Madrid y ahora es Colegio de la Psicología de Madrid, ¿no? Entonces, me parece correcto, pero por una cuestión, digamos, de facilitar el lenguaje, si me permitís, pues... Perfecto, sin ningún problema. Sabemos que hablaré de estás rodeado psicólogo. de psicólogas, Sí, porque es sí, así. el Así que, 70-80% sois mujeres en claro, psicología, o sea no que hay problema, hay que sí, que no así hay es. problema. ¿Cómo veo yo la psicología del deporte? ¿Vale? Yo veo que indudablemente ha evolucionado positivamente muchísimo desde sus primeros inicios, cuando, vamos a ver, la demanda de la psicología en el contexto deportivo no viene de la psicología, viene del propio contexto deportivo, ¿no? En el cual sobre todo hay una demanda por parte de los entrenadores
y también de los propios deportistas, en el cual quizás el profesional que ya con una profesión reglada, porque antiguamente inclusive la profesión o la formación de los entrenadores no tiene, digamos, la misma estructura, digamos, o la propia legalidad, inclusive como título. Quizás el preparador físico ha sido inicialmente el que más ha estado entre medias y viendo y tratando de cubrir inclusive esa demanda psicológica, pero indudablemente los tiempos, digamos, van cambiando en el sentido de que, indudablemente, para ser psicólogo del deporte, lo primero que tienes que saber es de psicología. Entonces, sobre todo de psicología general y básica, y después especializarte en psicología del deporte, ¿no? Claro, eso va evolucionando, después hay un tiempo 2, digamos, que los psicólogos del ámbito clínico, que es la parte troncal dentro de la psicología, tienen unas primeras experiencias, muchas de ellas positivas y a veces un poco alejadas a lo que es la realidad deportiva por falta de conocimiento especializado del área, pero hay que reconocer que son los primeros pasos naturales porque no había psicología del deporte por esa época. Después empieza a surgir toda la parte, digamos, de formación, de especialidad de psicología del deporte y del psicólogo del deporte. En el año 2010 se funda inclusive la primera, o sea, lo que es la División Estatal de Psicología del Deporte del COP España. Y entonces el psicólogo empieza a sufrir, digamos, una evolución positiva en ese sentido, cada vez más formado, más preparado, inclusive con formación, muchos de ellos inclusive con titulaciones deportivas, ¿no? O por lo menos conocimiento del propio deporte que hacen, que eso lo que te ayuda es hacer intervenciones, digamos, más específicas y más eficaces. O sea, te ayuda. No es que yo, por ejemplo, soy entrenador nacional de fútbol, no es que quiera ser entrenador nacional, pero eso me ayuda a integrarme al contexto, a conocerlo y a hacer un trabajo más eficaz o más específico, ¿no? Dentro, digamos, del contexto. Además, yo creo que esto que estás diciendo, Alejo, es algo muy característico de esta rama de la psicología, que quizá en otras no sea tan necesario, pero yo en esta sí que lo vivo, ¿no? El hecho de ser deportista o practicar un determinado deporte ayuda mucho a la hora de trabajar con el deportista. Eso no quiere decir que no puedas trabajar con otro deportista o otro deporte, porque la base, el conocimiento está ahí, pero es cierto que te une algo, ¿no? Es como que hay un feeling, un conocimiento mutuo y una empatía muy, muy interesante. Sí, eso me Sí. pasaba con el fútbol del Club de Torrelodones, que era donde he estado hasta que vino el confinamiento. Que claro, yo cuando me entré allí, bueno, pues yo iba con mis nociones y demás, pero claro, cuando te pones a trabajar con un portero, que el pobre ve todo el juego al revés que el resto de sus compañeros, claro, nunca me había parado a pensar cómo pensaba el pobre portero. Siempre se entrena a otro ritmo que sus compañeros, normalmente separado físicamente de ellos. Su juego es al contrario de los demás, él tiene que jugar con la mano, el resto con el pie. Los demás tienen que estar cambios bruscos, a lo mejor de 0 a 75 en un periodo corto o en un periodo de tiempo muy corto. Pero es que él todavía es más, porque tiene que estar de 0 a 1000 en un segundo. Es todo diferente. Digo, claro, hasta que no te metes a entender el fútbol, no te paras a pensar esto. Claro, hay una cosa que yo hay que diferenciar siempre. Una cosa es, digamos, los que venimos de un deporte de serie, ¿no? En mi caso, el fútbol, el tenis, porque soy también entrenador de tenis, ha sido mi primera profesión y demás, que eso te facilita, ¿no? O como me decía el mexicano Javier Aguirre, actual entrenador de Leganés, que estuvo en el Atlético de Madrid, me dice, los jugadores te tienen que ver, digamos, con heridas, te tienen que ver como que eres parte del fútbol o que lo has vivido. Hablo desde un punto de vista solo de aceptación, no hablo de intervención, ¿no? Que es importante, o la propia jerga y demás, no te puedo ver como alguien extraño, ¿no? O como me pasó con un entrenador de fútbol que una vez me dijo, después de estar una hora hablando con ella, y me dice, mira, yo no sé si sabrás más o menos de psicología, pero sí sabes de fútbol, ¿no? Entonces, eso ayuda, pero ahora me pongo en el caso contrario, que hablabas antes, Carla, del tema de los eSports. Yo los eSports no tenía ningún tipo de conocimiento. Creo que ahora soy... no sé si llamarme experto en la materia, pero sí tengo un muy buen manejo y todo ha sido por aprendizaje. ¿Qué significa? Que lo que no sabes lo puedes aprender. Indudablemente si lo traes con tu mochila previamente,
pues te va a facilitar, bueno, te va a facilitar en muchos casos y a veces te puede servir también de limitación o de sesgo, ¿no? Sí, 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 totalmente cierto. Que te puede condicionar un poco a tu propia experiencia, a cómo tú has vivido una situación similar y dejar de ver el mapa, ¿no? Como podemos decir a Y veces. cegados por las propias creencias, ¿no? Porque hay algunas creencias que son propias del sector o del deporte. Indudablemente hay muchas que te pueden potenciar, pero a veces hay historias o realidades que se ha vivido dentro del propio deporte que si nosotros estamos todos viendo la misma situación con las mismas gafas, quizás estamos muertos todos. Entonces, cuando tú estás con un grupo de gente y estamos en un 80-90%, todos viendo lo mismo, es que algo no está funcionando seguro. Y esa visión transversal te puede ampliar la mirada o te puede enriquecer inclusive. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿cómo veo la psicología del deporte? Pues la veo cada vez más fuerte, ha evolucionado positivamente tanto el psicólogo como la utilidad del psicólogo del deporte. En estos tiempos de pandemia, aún más se ha hecho mucho más patente tanto lo que es la parte de salud mental como la parte de entrenamiento psicológico, tanto en la época de confinamiento, la época de desescalada y sobre todo en deportes como puede ser el fútbol, en el cual ya están compitiendo en esa, digamos, pretemporada o mini pretemporada que se ha hecho para la competición, todo lo relacionado con los factores psicológicos de ese entrenamiento cobra un valor adicional y también en la parte del periodo de recuperación, por ejemplo, entre partido de competición. No solo es físico, tienes que recuperar físicamente al jugador, pero también mentalmente, tanto ganes, pierdes o empatas, ¿no? Totalmente. Sí, hay una cosa que creo que también ha sido un avance, que tú lo habrás notado muchísimo más porque llevas mucho más tiempo en todo esto, y es que yo tengo la percepción, ¿no?, de que la psicología deportiva, igual quizá que otras ramas en su momento cuando aparecieron, estaba muy ubicada o se entendía bien para el que era el profesional, incluso para deportes pues, tipo fútbol, tipos de equipos, o sea, deportes de equipo. Y ahora vamos viendo que al igual que ha sucedido con la nutrición, con el entrenamiento personal o con la fisioterapia, se ha ido extendiendo, abriéndose el abanico y ya no está solo reducida a, bueno, es que yo soy deportista profesional y se entiende que acuda a un psicólogo, sino que aquellas personas que somos más amateur, que a lo mejor incluso pues, no nos consideramos deportistas como tales, sino que practicamos un deporte o muchos deportes, hacemos ejercicio físico, también accedemos a ello. Quizá ahí todavía falta un poco, hay algo de miedo, hay desconocimiento. ¿Cómo ves tú, ya no tanto en lo profesional, sino más bajando a un deporte amateur? Bueno, yo creo que hay que hacer distinciones. Indudablemente para lo que es el alto rendimiento es fundamental el rol del psicólogo, el poderse integrar dentro de proyectos interdisciplinares de trabajo. Eso como punto. Si buscas el máximo rendimiento, tienes que contar con un psicólogo del deporte, porque lo que es toda la parte del entrenamiento, no solo mental, sino que después podemos hablar desde la propia neuropsicología, todo el entrenamiento cerebral, o lo que es toda la planificación de cargas mentales, no solo cargas físicas. El objetivo es optimizar o maximizar, digamos, los recursos mentales y cerebrales del deportista. Es fundamental, ¿no? Hay labores que podrían ser complementarias a la que pueda hacer el cuerpo técnico o especializadas por nuestra formación y nuestro rol, que no tienen que hacer otros profesionales, ¿no? O sea, la idea es hacer un equipo de trabajo. Esa es la clave y entiendo que es la base para equipos potentes y de éxito, y sobre todo cuando son proyectos de alta envergadura. Después hay toda la parte de deporte base, que es fundamental, en el sentido que también es vital, al igual que en alto rendimiento, en deporte base también. Iba a decir formar a los deportistas, a los chavales, sino principalmente formar a los entrenadores, a las familias, a los padres, entrenarles en cuanto a actitudes, valores, conductas,
a los entrenadores, ayudarles a desarrollar sus habilidades de gestión psicológica, atender y entrenar en valores también a los propios chavales y que vayan aprendiendo habilidades de autogestión psicológica también en función de la edad, indudablemente, o mismamente reforzar todo el proyecto académico, ¿no? También, que es importante porque siempre hablábamos que lo primero es ser persona y hay que modelar la cabeza del chaval, y por otro lado después ser deportista. Y para eso hay que trabajar con el chaval, hay que trabajar con los entrenadores y hay que trabajar con los padres, ¿vale? Para que todos estemos alineados. Y después hay, digamos, dentro de la población que tú hablabas, no profesional, también hay que hacer una distinción. No es lo mismo el que va al gimnasio, digamos, regularmente, que sí podría tener un trabajo especializado, pero entiendo que quizás es más optativo. Y después hay otros deportes no profesionales, pero que tienen una alta dedicación, como puede ser el corredor popular, que no solo alta dedicación, sino que alta dedicación de recursos económicos también. O sea que no es algo barato, desde las zapatillas a la ropa o cualquier material que se requiera para, según la modalidad, o una bicicleta o lo que sea, ¿no? Entonces, para esos otros niveles no profesionales, pero que digamos hay una alta implicación, ¿no? Yo ya no hablo de dedicación, implicación, porque les gusta, porque les viene bien, porque tienen su espacio, porque se siguen desarrollando a nivel personal, ¿no? Y siguen disfrutando de la vida con su actividad. Ahí tenemos un espacio muy importante, por un lado, para optimizar el rendimiento y después, por otro lado, tú lo has dicho, cuidar la salud de las personas, ¿no? Porque tanto en todos los niveles, alto rendimiento, deporte base y en esta población que tú comentabas, son las dos caras básicas de la misma moneda y no puede haber... En alto rendimiento la línea es a veces un poquito más difusa, ¿no? Está un poco al límite, pero en la población que tú hablas, a veces también la línea es difusa porque son rangos de edad, quizás de edades más avanzadas, con una alta exigencia, y tienes que hacer tus controles médicos, bueno, asesorarte o tener una supervisión, digamos, a todos los niveles. Totalmente. El tema que has tocado, Alejo, del tema de las familias con los niños, las capacidades emocionales también de entrenadores, que bueno, nosotras este año sacamos también el curso de claves psicológicas, que al final, pues por todo el tema del confinamiento, no lo pudimos hacer con entrenadores, sí que lo hicimos con deportistas online, que muchas veces nos dicen, pero bueno, yo no tengo que ser psicólogo. Digo, no, este curso no te capacita para ser psicólogo deportivo, no te Ojalá en un curso. Ojalá en un curso de 12 horas se pudiera adquirir, ¿no? Ya no solo los conocimientos, sino las habilidades para poder hacerlo. Pero lo que sí que te da unas claves, pues lo que tú decías, de saber identificar determinadas cositas, también incluso a veces de saber cuándo y cómo recomendar o derivar a un profesional de la psicología en determinados casos. Pero el tema de las familias, a mí la verdad es que me apasiona porque creo que es tan importante, y en los deportes en los que Elena y yo nos movemos, que pues claro, suelen ser deportes minoritarios que implican bastante riesgo, como puede ser el downhill, el descenso en bici, el enduro, cuando hablamos de las motos de campo, motocross, enduro, todo esto, pero que quizá al ser un poco minoritarios y no están tan profesionalizados, no tenemos tantas figuras de entrenador, nutricionista, fisioterapeuta, y normalmente los padres suelen hacer la función de entrenador, nutricionista y todas estas labores, ¿no? Y la verdad es que el viernes tenemos a uno de los invitados, es Miguel Ángel Quirós, que es fisioterapeuta, pero ante todo es papá de un piloto de motocross, y le he traído, aparte de porque para mí es un fisioterapeuta impresionante, que es más, tiene esta como función de padre con todos sus deportistas, y es un ejemplo para mí de cómo llevar esta distinción de que no eres el entrenador de tu hijo, aunque a veces tengas que realizar esas funciones, y cómo dividir, ¿no? Que no puedes dejar de ser el padre y ocuparte de lo que decías, de los estudios, de su estabilidad emocional, de un montón de aspectos de los valores,
no sé, que es tu responsabilidad como padre y progenitor del pequeño, ¿no? Te voy a decir lo que dijo hace poco una entrevista de un jugador argentino hace muchos años retirado, Guillermo Pérez Roldán, un tenista de éxito que a muy corta edad fue campeón junior en Roland Garros y bueno, tuvo un recorrido muy potente y su entrenador era su padre. O sea, no es que el padre hiciera por ausencia, no. Conscientemente era tal, y dijo, ojalá hubiese perdido un entrenador y hubiese ganado un padre, ¿no? En las palabras de reflexión, ¿no? Yo creo que, aunque habría que analizar, estoy generalizando, ¿eh? Habría que analizar quizás algunos casos individuales, pero aunque el padre esté capacitado, el padre, o sea, para ejercer como entrenador, el padre tiene que ser padre, tiene que asumir su rol, ese doble rol entrenador-padre entra en conflicto y no es beneficioso para los chicos, al igual que si un entrenador es psicólogo, entra en conflicto, o eres entrenador o eres psicólogo. Y aquí igual, eres padre o eres psicólogo. Entonces, como no puedes dejar ser padre, pues tendrás que ser el rol que te toca, que es ser padre, y no el que puedes dejar es el de entrenador, ¿no? Entonces, ya no es solo tener claro cuál es el rol y por qué, sino que después el propio contexto tiene que regular esas cuestiones, generar espacios para los padres, generar proyectos educativos de cara a los padres, establecer pautas de comportamiento y guías, digamos, de buen comportamiento para los padres. Tiene que haber también un régimen desde el punto de vista de la psicología, ¿no? De castigo también para los padres que no, y castigo no es algo punitivo necesariamente, sino que el padre que no tenga un buen comportamiento o no está siendo un ejemplo para su hijo o está perjudicando a otros hijos y compañeros de equipo, pues quizás hacemos un castigo negativo que es retirarle, digamos, o le hacemos un tiempo fuera de 1 o 2 partidos de la actividad deportiva para que pueda, digamos, aprender y que hagamos, digamos, una gestión comportamental del propio contexto. Entonces, el rol del psicólogo del deporte en el contexto deportivo es fundamental en el trabajo de padres. Y cuando hay un club, sea del deporte que sea, que dice que los padres, cuanto más lejos mejor, o les prohíbe el acceso o no hay ese canal de comunicación, es más el fracaso de la propia entidad de poder desarrollar un proyecto que integra a los padres, porque los padres son parte del proyecto, son fundamentales. Lo que pasa es que hay que definir su rol y función por si alguno se confunde y supervisarlo, pero pensar que el niño históricamente pues pasará un 70% del tiempo en sus vidas, o sea, con sus familias, y un 15%, 20% o 30% en el colegio, y después hay un 10% en la propia, digamos, actividad deportiva. Entonces, ¿qué pasa? Si mayoritariamente el tiempo históricamente y actualmente lo pasa con las familias, negarle o darle la espalda o no gestionar y desarrollar un proyecto que les integre, pues indudablemente dice poco de esa entidad y necesita profesionales que le gestionen ese tema, y ahí estamos nosotros. Y te cojo la palabra de una cosa que comentaste, que dijiste, no, que el entrenador, indudablemente el entrenador tiene que desarrollar y nosotros podemos entrenarles para que desarrollen y mejoren habilidades psicológicas de autogestión y de liderazgo de cara a los chavales. Tú has dicho algo muy importante, que por ejemplo la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, si el propio entrenador es consciente y detecta sus propias emociones, es capaz de autogestionarse y también de cara a los chavales que a veces fluctúan por la propiedad, porque han tenido un mejor o peor día en el colegio o que pasan determinadas circunstancias en la propia actividad deportiva, o si vienen de ganar o si vienen de perder, y es capaz de esa, digamos, esa emoción en el chaval, también es capaz de captarla y gestionarla, pues indudablemente va a ser un entrenador mucho más competente, porque a día de hoy el tener conocimiento de fútbol es importantísimo,
pero si no tienes conocimiento, sobre todo, fíjate, voy a decir en ciertas edades, pero después en el fútbol profesional pasa lo mismo, porque dices, no, es que en el fútbol está todo inventado. Hombre, cada maestro con su librillo tendrá su preparación, al igual los preparadores físicos, con su estilo, con su metodología de trabajo, con su propia escuela, el entrenador también, con el trabajo puro de campo, pero después el valor añadido, lo que hace que ese proyecto o ese equipo humano dé un salto cualitativo, es la propia gestión del cuerpo técnico de cara al fútbol o al deporte profesional. Y pasa igual con los chavales, con la única diferencia que son menores de edad y la responsabilidad, primero, es institucional de tener a los mejores entrenadores, de formarles para que sigan mejorando y sean a uno mejores entrenadores. Y después de la responsabilidad última de que lo que sucede en el entrenamiento y en la preparación hace que ese chaval mejore, crezca como persona y se desarrolle deportivamente. Entonces, el rol de los entrenadores, siempre lo digo, es la llave no solo del alto rendimiento, sino que es la llave del crecimiento personal y ambas son necesarias, tanto en alto rendimiento como en el deporte base. Totalmente, Alejo. Y además es que yo creo que todo lo que estás diciendo es tan importante para que esa experiencia que ese chavala tenga, o sea, que esa experiencia en el futuro realmente le permita y le anime a seguir practicando deporte y no sea algo que vivió tan horrible y tan alejado a lo mejor de sus intereses o que se sintiera con esa frustración de no estar cumpliendo los objetivos que a lo mejor desde la familia se le están, ¿no? Pues estas cosas que nos encontramos a veces y que luego pues ves a personas que de mayores te dicen, te cuentan estas historias y esa aversión al deporte, al mundo deportivo y dices, jo, qué pena, ¿no? Que no se supiera lo que tú estás diciendo, gestionar de una manera mucho más positiva las situaciones que se dieron para que la experiencia fuera la que tiene que ser, una experiencia vital de crecimiento, de aprendizaje para el resto de la vida, porque lo hemos visto muchísimas veces y lo hablamos siempre, el deporte al final no nos enseña solo o no nos hace estar más sanos, que también físicamente, nos enseña una cantidad de cosas tan importantes luego para gestionarnos en la edad adulta o en nuestros primeros trabajos en la universidad, que claro, Yola esta mañana, incluso la primera invitada que hemos tenido, Yolanda Vázquez Mazariego, lo decía yo hoy en día soy quien soy y hago lo que hago a nivel deportivo y a nivel profesional porque mis padres de pequeña me inculcaron que el deporte era bienestar, era crecimiento, era mejora. Y eso te lo llevas el resto de la vida. Entonces, la verdad es que me parece tan importante lo que dices que Además, tú sabes, Carla, y perdona te interrumpa, el deporte en sí es un recipiente vacío, ¿vale? Entonces, las personas que estamos alrededor somos los que le damos ese valor o ese bienestar o esa cuestión positiva de cara, digamos, al menor, ¿no? O sea, por eso yo creo que hay dos poblaciones básicas, una es la de entrenadores y sobre todo en edades más pequeños el enlace no es tanto con la propia actividad, sino con el propio, digamos, entrenador. Y después el tema de los padres nuevamente, que es fundamental, porque hay ambientes muy tóxicos, y ya no es porque uno es bueno o malo, y lo digo yo como padre, lo digo como psicólogo, lo digo como entrenador, las vivencias y las perspectivas son diferentes, en el sentido, yo como padre también he vivido, a pesar de mis años de experiencia y todo lo que quiera sumarle a mis espaldas, he vivido cuestiones viscerales de cara a mis hijos compitiendo, que esas sensaciones no las había tenido ni como entrenador ni como psicólogo y demás. Entonces, hay que comprenderlas, no digo vivirlas, no digo que ahora todos los psicólogos tenemos que ser padres de golpe, sin saber pero comprenderlo, que es un factor, por eso necesitamos más ayuda, porque no es solo buenas voluntades, si hay una cuestión emocional, de apego, de una cuestión visceral que entra en juego y los psicólogos tenemos que saberlos, porque tenemos que ayudar a regular, a formar y preparar y regular comportamientos de personas que, digamos, la corteza prefrontal que organiza los comportamientos y va hacia las metas, está
dominada o está bloqueada, o como quieras llamarlo, o el comportamiento está impulsado por las propias emociones, ¿no? Entonces hay que entenderlo. Entonces, digamos, la parte racional tiene que ir ganándole terreno a la parte emocional, y a veces es mejor dar un paso a un lado o un paso atrás. Y me aplico yo el cuento, y voy a contar una pequeña anécdota que me pasó a mí como padre. Estábamos en un torneo, mi hijo mayor, que ahora tiene 14 años, que va para 15, estaba jugando un torneo de fútbol 3 cuando tenía 5 años. Entonces, jugaban los chicos solos y los padres estábamos alrededor. Entonces, ¿qué pasó? Había un padre que estaba grabando el partido y yo no lo sabía. Y entonces nos mostró el vídeo después, pero por decir, oye, mira que bien jugaban los chavales. Y yo me vi, era como estaba animando, metiéndome quizás en un espacio que no correspondía, y he dicho, aquí algo pasa. Y me sirvió a mí. ¿No? Que dijiste, uy, va, madre mía, lo que nunca pensar que... Y entonces ahora cuando estoy en un campo, busco dar un paso atrás, distanciarme un poco, o sea, una distancia justo porque tengo miopía, inclusive con gafas, no puedo estar muy lejos porque me cuesta verlo bien y disfrutar el partido, porque me gusta ver los partidos de los chavales, pero al mismo tiempo un paso atrás para coger una distancia, inclusive separándome o de algunos padres o si estoy con los padres, buscar también ser un poco de contrapeso y no validar comentarios que se hacen a veces desde las gradas o en general que son más apasionados y de forofo de su hijo o del equipo que una realidad, digamos, objetiva, digamos, de la situación. No es fácil ser padre, necesitamos psicólogos los padres. Carla. Sí, sí, qué suerte tienen de tenerte en esas gradas, Alejo, con esa capacidad de autorregulación, de conciencia, ¿no? De lo que está sucediendo, que como bien dices, cuando eres padre o madre, pues no es fácil, no es fácil. Y qué importante, Alejo, además es otro de los puntos que me encanta de tu discurso, de cuando hablas, el conocimiento tan extenso que tienes de la neurociencia aplicada al deporte, lo importantísimo que es que vayamos conociendo cómo funciona realmente el cerebro, aunque sabemos que no se sabe todo y que cosas que hoy damos por ciertas dentro de 2 años seguramente dejarán de ser tan ciertas y se matizarán o serán un poco diferentes de lo que se va viendo, pero es muy importante porque al final eso es lo que le da. Yo lo que lo transmito siempre es como que el saber esta parte le quita, le resta esa magia que parece como que es imposible de manejar. Como que las emociones, los pensamientos y las conductas muchas veces aparecen, no se sabe por qué, y dices, no, espera, no aparecen. Es una química que se produce de esta manera, que se ve facilitada por estos ritmos, ¿no? Por estas situaciones. Y cuando vas viendo los canales, las rutas y todo, dices, ojo, que esto sí se puede de alguna manera cambiar, controlar, cambiar, gestionar. Entrenar, desarrollar. De todas formas, el capítulo Padres de deportistas da para un subir entero de una semana entera. Entero, es verdad. Pero fíjate una cosa, lo que tú decías, Carla, por ejemplo, todos los aportes de la neurociencia, los pensamientos y las emociones son neuronas que se encienden y se apagan, ¿no? Y hablando, digamos, del deporte base, porque después para alto rendimiento tienes que complementar lo que voy a comentar ahora y desarrollar estimular otras estructuras y funciones cerebrales. Básicamente en los jóvenes, sobre todo, aunque se tiene que insisto, se tiene que reproducir en el alto rendimiento, pero tenemos que complementarlo. Todo lo que son la parte de funciones ejecutivas hay que desarrollarlo, y también todo lo que afecta a la amígdala, por ejemplo, desde ambientes saludables, ¿no? Ambientes positivos de trabajo o ambientes que no sean estresantes, para los más chicos, y aprender estrategias de autorregulación emocional, ¿no? Porque sobre todo cuando después ese chico en la vida en general va a tener diferentes situaciones estresantes, si esa parte, digamos, está menos activa o que se activa con menos regularidad,
pues va a tener no solo una mayor calidad de vida, sino que le va a interferir menos en el rendimiento de lo que esté realizando, ¿no? Después, indudablemente, después para alto rendimiento o en diferentes ámbitos de actuación necesito mayor agilidad mental, mayor procesamiento de la información, toda la parte de inhibición de comportamientos, y no solo inhibición de las propias emociones, sino, por ejemplo, un jugador que va a chutar a un lado y ve el movimiento del portero, frena y la cambia al otro lado. Eso es inhibición. Entonces, toda la parte, funciones ejecutivas por un lado, corteza prefrontal, y por otro lado todo el tema de reducción de la amígdala en cuanto a fuente de estrés, digamos. Qué maravilla, Andrés. Yo es que, uy, Andrés, es que estaba viendo ahora a Andrés conectado en Instagram. Alejo, yo es que me quedaba toda la tarde, pero tengo la sensación de que tendría que inscribirme al curso. Pero de verdad que es que disfruto muchísimo de escucharte y de leerte, que tengo además tu libro y los artículos cuando publicas, las entrevistas que te hacen, es que es una pasada, es una maravilla escucharte. Pero no quiero robarte mucho más tiempo porque además ya dijimos, vamos a estar media hora para tampoco hacer las entrevistas muy largas, pero no quiero que nos vayamos sin que estamos terminando todas las entrevistas con alguna recomendación que hace la persona entrevistada a deportistas o profesionales. En tu caso, la voy a dirigir un poco. En otros lo he dejado como muy abierto, pero sí que me gustaría que con toda tu experiencia, que has visto a mucha gente llegar por primera vez a una consulta o a un psicólogo, ¿qué crees que debería de saber un deportista? Me da igual, de base, amateur, élite, el contexto que tú consideres, acerca de la terapia psicológica, acerca del psicólogo, de nuestro trabajo, para de alguna manera que sepan qué esperarse, qué se van a encontrar, porque me lo he encontrado muchas veces, ¿no? Esa pregunta, ¿pero de qué vamos a hablar? ¿Qué me vas a preguntar? ¿No? ¿Qué me vas a tocar por ahí? Es como, bueno, lo que tú me dejes. Entonces, ¿qué les dirías tú? Bueno, lo primero que indudablemente te vas a encontrar a una persona de carne y hueso que siente y padece y que está ahí para, digamos, ayudarte hacia tus metas y objetivos que tú quieras, digamos, alcanzar. No siempre tiene que haber un problema, no siempre tiene que haber una dificultad, puede haber una parte de crecimiento personal, de desarrollo, de mejora, de consecución de objetivos aún más altos, en el cual se requiere, digamos, un apoyo adicional. Yo siempre digo que los que trabajan con el psicólogo son los buenos en el sentido de que quieran progresar, que quieran dar un paso más, que quieran, digamos, conseguir cotas más altas o ir a una situación diferente a la que están actual, porque la actual no es la que quieren, o por lo menos se quieren proyectar para otro lado, ¿no? Después, indudablemente, profesionales psicólogos hay muchos, pero yo creo que la primera consigna es que elijan, no digo al mejor profesional, sino que por lo menos el punto de partida que sea psicólogo, ¿no? Porque dentro de este contexto te encuentras gurú, gente que ofrecen sus bondades, gente que hacen un curso de 6 meses y van ayudando a la gente. Intrusismo hay en todas las profesiones, desde los médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, las demás profesiones que somos legalmente constituidas y para realizar intervenciones psicológicas, los psicólogos estamos legalmente constituidos para realizar nuestra labor, pues el punto de partida es que elijan, digamos, a un profesional, a un psicólogo o psicóloga, ¿no? Porque a veces el paraguas de profesión se puede encubrir. Todo eso de desarrollo, la gente especialista en desarrollo personal y todo lo demás, bueno, el que contrata elige, pero creo que hay que ser serios y rigurosos. Nosotros desde nuestra profesión tenemos una doble vertiente, una, cuidar y velar por los intereses del cliente, y por otro lado, por supuesto, dentro de nuestro colectivo, el cuidar y proteger al resto de psicólogos, ¿no?
Entonces, cuidado con el tema de intrusismo, cuidado buscar ayuda psicológica a gente que no sea psicóloga, y no eso de, no, es que si tiene un problema lo mando al psicólogo, si tiene una patología al psicólogo. No, estamos para la patología, no patología. Yo me ocupo del alto rendimiento, de mejorar el rendimiento, de logro de resultados, de crecimiento personal, desarrollo del talento, desarrollo de equipos de alto rendimiento y aparte de la salud, ¿no? Entonces, buscar un profesional, o en este caso un psicólogo, que le pueda ayudar. Indudablemente, trabajar realmente lo que quiera trabajar. Sentido, yo no puedo trabajar con alguien que no tenga la necesidad de trabajar algo, de mejorar algo, de cambiar algo, de conquistar algo. O sea, porque si no, no hay motivo de trabajo. Claro. Entonces, si hay una persona que funciona sola, que las hay, y no nos necesita, genial, pero hay una parte de la población, hay un 30% que nos necesita para despegar. Y después hay otro 30%, y ya nos estamos yendo a un 60%, que nos necesitan para conseguir cotas más altas. Entonces, que no lo duden, que den un paso al frente, que somos personas, les vamos a ayudar, que ahí estamos, y que no mordemos, ni mucho menos, al contrario. Creo que es un paso a veces de valentía, a veces desde la conciencia de que se requiere un apoyo adicional, y también, insisto, si es deporte de alto rendimiento, pues integrar, tener un equipo interdisciplinar de trabajo para hacer ese trabajo. Y de cara a las instituciones, decirles que el psicólogo del deporte es una inversión, no es un gasto, y que el presupuesto, en vez que sea de 10, tendrá que ser de 11 para integrar el psicólogo, y tendrán que ver de qué forma no solo los entrenadores estén bien pagados, no solo que los preparadores físicos estén bien pagados, sino que los psicólogos también estén bien pagados, porque entre todos van a ser un equipo de trabajo mucho más potente, y sobre todo cuando se estén trabajando con menores de edad, porque he visto clubes que cogen gente que no tienen la cualificación profesional, o cogen a un coach que no es psicólogo, o cogen inclusive a gente que se ocupa de la nutrición sin ser nutricionista y demás, o entrenadores sin titulación, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser serios y responsables, y que los usuarios, las familias, que sepan, tienen también derecho a reclamar, e inclusive a veces hasta denunciar si hay una falta en algo, o inclusive si hay una mala praxis profesional de esa persona. Qué bueno, Alejo. Vamos, suscribo cada una de tus palabras, así tal cual, no cambio ni una coma. Y me has hecho recordar, además, mientras hablabas, de un colectivo que quizá nos hemos olvidado, pero lo dejamos para la próxima, que son los deportistas cuando ya se van a retirar. Qué importante es también ese acompañamiento para encontrar su identidad. No pasa nada. No pasa nada. No hay problema. Eso, para encontrar esa identidad, sobre todo cuando son muy jovencitos, porque están en esa edad de dónde voy, ¿no? Pero también cuando llevas toda tu vida siendo una determinada persona, haciendo una determinada cosa, y de repente te jubilas con 30, 25 años, que dices, madre mía, ¿no? Ese paso, ese salto al abismo. Bueno, yo te voy a decir dos cosas. Primero, hay un libro de un amigo y compañero psicólogo argentino, Marcelo Roffé, que en el 2019 sacó un libro de retiro del deportista, del futbolista, que recomiendo, que tiene, digamos, contenido no solo de él, sino de diferentes deportistas que hablan sobre el tema de la retirada. Y después decir que el retiro, que es un tema apasionante y que pocas veces se habla, o menos se habla, o menos se cuida también, hay que entrenarlo, fíjate lo que te iba a decir, desde los 12 años. Fíjate, el ir ya aceptar, es una aceptación. No, pero no solo la aceptación, sino, primero desde la aceptación y el compromiso de lo que es, sino también de decir, oye, necesito amueblar mi cabeza, y que yo sé que antes o después va a llegar el retiro y tengo que estar preparado.
tener ese plan B, ¿no? Sí, pero el plan B es plana también, porque si no mueves la cabeza, no te desarrollas de forma óptima en la propia actividad. Pero después va a llegar el día después y tú ya tienes que estar preparado. Claro. Qué bueno, pues nos lo dejamos pendiente, Alejo, para otra conversación, así más en profundidad. Me ha encantado, de verdad que he disfrutado muchísimo y espero que podamos repetir en algún curso pronto, volver a vernos. Y bueno, mañana empezamos el Summit con un compañero, Xavier Orrit, que es seleccionador pues de la selección andorrana de patinaje artístico y también de la catalana. Además ha sido él durante muchos años patinador, ha vivido esto que estamos hablando de ser deportista de élite, internacional, estar en campeonatos europeos y que tu profesión en ese sentido se termine y tener tu otra profesión. Y la verdad es que es compañero mío en la fundación, le admiro muchísimo como trabajador, pero sobre todo cada vez que me habla él sobre todo entrena equipos femeninos y mixtos de pareja, y la pasión con la que habla, la delicadeza, ese tener en cuenta a cada una de sus deportistas en su integralidad, ¿no? A nivel familiar, a nivel académico, a nivel emocional, cómo están, qué están viviendo, y luego, bueno, a nivel técnico es muy bueno. Yo creo que vamos a disfrutar también mucho la entrevista. Y nada, Alejo, ya te despedimos dándote de nuevo las gracias y bueno, deseando Hasta lo pronto. mejor, claro, y que vaya todo bien. Bueno, y gracias por la invitación nuevamente. Felicitaros por la idea, por el proyecto que estáis desarrollando en general, no solo de esta actividad en concreto, y bueno, la valentía que hay detrás y el empuje que también se requiere, que a veces son competencias personales que suman y multiplican a las ya existentes como dentro de la profesión. Muchas gracias. Gracias, Alejo. Pues un Fuerte abrazo. abrazo, chicas. Seguimos. Seguimos. Adiós. Chao. Chao, chao.